revelado, el extraordinario momento en que un viejo transformó la burla del millonario en SORPRESA. Don Vicente, con sus 70 años a cuestas, había visto cómo su pequeño pueblo en México se transformaba en el escenario de una guerra inesperada, la lucha entre el valor de la tradición y la codicia del dinero. Cada día, bajo el sol ardiente, se sentaba en su banquito de madera en la plaza, el lugar donde sus palabras se convertían en faros de luz para aquellos que buscaban consejo. Pero ahora, ese refugio se había convertido en un campo de batalla emocional, donde la llegada de Ricardo, un joven millonario, amenazaba no solo sus tierras, sino también la esencia de lo que había cultivado durante toda su vida. Las carcajadas de Ricardo y sus amigos resonaban en cada rincón del pueblo, burlándose de don Vicente como si su resistencia fuera un acto de locura. Las palabras del joven, llenas de arrogancia, flotaban en el aire. ¿Qué vale más, viejo? ¿El sudor de tu frente o el oro que te ofrezco? Noche tras noche, la imagen de su tierra, cultivada con amor y esmero, aparecía en la mente de don Vicente como un dulce recuerdo, mientras luchaba contra el creciente miedo de perder todo lo que había heredado de sus padres. Las horas se hacían eternas. Se preguntaba si todo su esfuerzo había sido en vano, si su deseo de proteger su legado lo convertiría en un anciano amargado. La idea de vender se colaba en su mente, como un veneno que amenazaba con aniquilar sus principios. Pero no podía permitir que el brillo del dinero opacara el brillo de su alma. Y aunque su corazón latía con fuerza frente a la presión, había un fuego en su interior que se negaba a apagarse. La tensión crecía cada vez más en la plaza. Don Vicente sabía que no podía seguir siendo el blanco de las burlas, debía actuar. Reunió a los jóvenes y ancianos, y con un aire de determinación, se lanzó a un reto. Ricardo, dijo, haciendo una pausa para medir la gravedad de sus palabras, quiero ofrecerte un acertijo. Si logras resolverlo, te concederé la venta de mis tierras, pero si no, deberás aceptar que el verdadero valor de la vida no se mide en dinero. La plaza se llenó de murmullos, la expectativa se palpaba, y don Vicente sintió que el peso del momento caía sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la reunión estaba marcado con una profunda ansiedad. El corazón de don Vicente latía con fuerza, un eco de la batalla que se libraba en su mente. La sala era un hervidero de emociones. Ricardo entró como un rey, pero a medida que avanzaba la tarde, el aire comenzó a pesar. Don Vicente podía sentir la mirada de los presentes, todos esperaban la chispa que encendería la confrontación. En su interior, una voz cuestionaba si realmente estaba preparado para confrontar al joven que representaba todo lo que aborrecía del sistema, la avaricia, la falta de respeto por la naturaleza y el legado. Con cada palabra, comenzó a desnudarse el verdadero sentido de su vida, y a su vez, la ambición de Ricardo se tambaleaba, teniendo que encarar un desafío que no era simplemente una cuestión de dinero. La duda se asomaba en su rostro, mientras don Vicente, con la serenidad que solo los años pueden otorgar, lanzaba su acertijo en la noche que caía. ¿Había llegado el momento del cambio, o solo un nuevo camino hacia el conflicto? Las luces de la sala reflejaban la incertidumbre, y hasta el silencio se había vuelto pesado. ¿Reconocerá el joven la riqueza del legado que se le presenta, o sucumbirá a su propia arrogancia? La respuesta estaba a punto de desvelarse, y el pueblo contenía el aliento ante lo que podría ser el principio de una nueva era. Don Vicente se sintió envuelto en un mar de emociones, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. El acertijo, diseñado para ser una prueba de valor y entendimiento, no solo reflejaba su legado, sino también su propia esencia y convicciones. No era un simple desafío, era un intento de salvar su identidad frente a un mundo que cada vez parecía más hostil. La sala era un microcosmos de su pueblo, jóvenes ávidos de cambio, ancianos nostálgicos, todos expectantes ante el enfrentamiento. Era un momento crucial no solo para él, sino para aquellos que habían sido testigos de su lucha. La decisión de proponer el acertijo podía ser vista como una locura, pero en su interior resonaba la voz de generaciones que lo precedieron. El sudor de mi frente tiene valor, pensó, pues es la herencia de mis padres y abuelos. Ricardo, por su parte, fruncía el ceño,
su arrogancia empezaba a ceder ante la presión del desafío. ¿Podría realmente enfrentar a un anciano que llevaba décadas cultivando no solo la tierra, sino también una sabiduría arraigada en la tradición? Mientras la sala guardaba silencio, don Vicente sintió que la balanza del poder comenzaba a inclinarse hacia él. No era la primera vez que había tenido que defender su terreno y su dignidad en la vida, este sería un nuevo capítulo de su resistencia. Mientras Ricardo se preparaba para responder, don Vicente reflexionó sobre su tarea de mentor. Aquellos jóvenes que lo miraban con ojos de admiración eran el futuro, y él era su guía en un tiempo donde el dinero parecía opacar los valores. Infundirles la importancia del legado era su misión, necesitaba demostrarles que había más en la vida que las riquezas materiales. Don Vicente cerró los ojos. En aquel momento, visualizó su tierra, los campos dorados al atardecer, la risa de sus nietos corriendo entre las flores que él mismo había sembrado. La imagen de su vida se conectaba con cada palabra que iba a pronunciar. En su mente, el acertijo se transformaba en un símbolo de resistencia. Un hombre se acerca a un río, puede cruzarlo o dejarlo atrás. ¿Cuál es su decisión? Cuando Ricardo finalmente habló, su voz tembló. Intentaba mantener la compostura, pero el desafío había tocado una fibra sensible. Cruzar, dijo, pero, ¿qué implicaba realmente cruzar? Don Vicente supo que la respuesta no era simple, había una profundidad que no solo dependía de la lógica. Era una declaración de intenciones. En su mente se formó una nueva idea: cruzar significaba tomar riesgos, enfrentar desafíos que requerían valentía y una clara visión de propósito. Los murmullos se transformaron en un bullicio de confusión. La sala se convirtió en un espacio donde se cuestionaban no solo las soluciones, sino el verdadero significado de sus decisiones. Don Vicente se dedicó a observar a Ricardo, notando cómo sus facciones se tensaban al tratar de salir del laberinto del acertijo. La comunidad y él mismo estaban testigos del conflicto interno que el joven enfrentaba. De repente, un murmullo se elevó, como si el pueblo respirara como un solo organismo, manifestando su preocupación colectiva. La tensión era palpable, era evidente que Ricardo no había considerado la profundidad emocional de la decisión representada por el río. Esta era una lección no solo para él, sino para todos los presentes. Mientras Ricardo fruncía el entrecejo intentando encontrar una respuesta, don Vicente se hizo la pregunta que había temido hacer durante tanto tiempo: ¿y si al final no responde adecuadamente, será suficiente mi legado para enfrentar la posibilidad de perderlo todo? Pero en ese preciso instante comprendió que no podía controlar el resultado, solo podía ser fiel a sus valores. La reunión avanzaba hacia un desenlace incierto. Don Vicente había pescado en aguas profundas de su propio ser. Su vida había sido un río lleno de lecciones y aprendizajes. La respuesta a su desafío podría ser una catástrofe o la salvación. La resolución de esta historia estaba a punto de desvelarse, y el verdadero valor del legado estaba en juego. En su interior, una nueva certeza emergía: un legado no se mide por lo que se posee, sino por lo que se enseña. Con el aire vibrante de anticipación, ambos se preparaban para el momento culminante. Ricardo finalmente entendería la lección que podría devolverle su propia dignidad, o seguiría aferrándose a su arrogancia. El desenlace, al parecer, estaba bregando por una transformación que desafiaba no solo a uno, sino a todos los que estaban dispuestos a oír y a aprender. La tensión en el aire era palpable. Mientras Ricardo meditaba sobre la simplicidad de su respuesta, don Vicente se aferraba a la esperanza de que el joven captara algo más allá de las palabras. En su mente, el antiguo hacendado revisaba las innumerables noches de desvelos que había pasado cultivando no solo la tierra, sino también pensamientos sobre el futuro de su legado. Ricardo, atrapado en su propio laberinto mental, comenzó a buscar en su interior la respuesta que no era obvia. A cada segundo que pasaba, don Vicente podía ver cómo la arrogancia, que una vez había definido al joven, empezaba a agrietarse, dejando entrever una vulnerabilidad que era casi palpable. Había llegado el momento de enfrentar una verdad que, aunque dolorosa, podría ser liberadora. Ahora, el anciano decidió adentrarse en su propia experiencia. Recordó su primera cosecha, el olor a tierra húmeda y el esfuerzo por elevar un cultivo que representaba años de trabajo familiar. Cruzamos el río de la adversidad con fe en cada semilla que plantamos, reflexionó, y esos momentos son los que realmente definen quiénes somos. Con la voz firme, don Vicente se dirigió a Ricardo: cruzarlo no significa solo llegar al otro lado, significa aprender a enfrentar lo que hay incluso en medio de la corriente más furiosa. La vida, hijo, no se mueve en línea recta. Es un constante flujo de desafíos y decisiones. La resolución a tus problemas no solo vendrá con un simple acto de cruzar,
sino con la intención de ser valiente y aprender de cada tropiezo. Las palabras resonaron en la sala y, por un instante, el murmuro de la multitud se extinguió para dejar paso a la profunda reflexión. El anciano sabía que lo que estaba compartiendo no era solo un consejo, era una lección arraigada en su esencia, una enseñanza que había cultivado durante décadas. Ricardo quedó inmóvil, su mente luchaba mientras su egocentrismo tambaleaba. Podía enfrentarse a su propia realidad y darse cuenta de que su éxito material no era la respuesta a la plenitud que anhelaba. Don Vicente percibió las dudas de su oponente, una grieta en la armadura que había construido a su alrededor. En el fondo, el joven se encontraba ante dos caminos, el del egoísmo y la superficialidad, que anunciaba un futuro vacío, o el del crecimiento personal, donde podía abrazar la vulnerabilidad y aprender de su experiencia. La presión lo envolvía como una neblina espesa, desdibujando la claridad de su pensamiento. ¿Significa esto que debo renunciar a mi imagen? ¿O aceptar que puedo ser más que un mero propietario? El dilema se hallaba en el aire, desafiando no solo a su ego, sino también a su visión del mundo. A medida que la comunidad observaba, don Vicente sintió una creciente convicción de que este sería un punto de inflexión no solo para Ricardo, sino para todos los presentes. La revelación del joven ya no sería solo una cuestión de ingenio, sino una oportunidad para redescubrir la profundidad de su ser. Al fin, un legado podría renacer, no como una carga, sino como una semilla que pudiera crecer a partir de la transformación interna. El anciano respiró profundamente, el sudor de la lucha personal se evaporaba mientras se entregaba a la intención de confiar en el proceso. Enfrentar el río es fundamental, pero encontrar el coraje para cruzarlo es lo que realmente marca nuestro destino, musitó, mirando a cada asistente como si despertara un eco de fuerza en su interior. Ricardo, con la mirada perdida, parecía luchar contra un torrente interno. Justo en ese momento de incertidumbre, la sala se llenó de una extraña energía, un momento de revelación colectiva estaba a punto de estallar. Don Vicente se preguntó si sería la ocasión en que el joven finalmente revelaría su verdadera identidad. ¿Está listo para cruzar? Don Vicente pensó, aguardando un giro que podría cambiarlo todo. La respuesta de Ricardo podía brotar en cualquier instante, marcando un nuevo comienzo o arrastrando consigo la sombra de su arrogancia. El futuro de ambos pendía de un hilo, y el desenlace de ese instante tenía el potencial de reescribir no solo sus historias individuales, sino también el rumbo de la comunidad. Ricardo se sintió atrapado en un laberinto de reflejos. La voz de don Vicente parecía reverberar en su mente, convirtiéndose en un eco de su propia duda. ¿Quién era realmente más allá del empresario? La imagen del hombre exitoso era un estandarte de orgullo, pero ¿qué había debajo de esa fachada? Silencio y caos internos se entrelazaron, creando un tira y afloja que amenazaba con desbordarse. Mientras el anciano observaba la batalla interna de Ricardo, se preguntaba si el joven aún podía distinguir las lecciones vitales ocultas tras la arrogancia. La entonación de su voz resonaba más allá de las palabras, era un llamado a descubrir el valor de la vulnerabilidad. El río es implacable, pero yo soy el que decido cómo cruzarlo, reflexionó silenciosamente Ricardo, intentando hacer sentido de la tormenta emocional que azotaba su interior. Al notar que la multitud tenía los ojos fijos en él, Ricardo sintió una presión abrumadora. Fue como si cada mirada del salón fuera un espejo que reflejara sus inseguridades y aspiraciones no cumplidas. Con un profundo suspiro, enfrentó el dilema. Era un momento crucial, una decisión que podría afectarle para siempre. La idea de soltar su identidad construida a partir de bienes materiales era aterradora, pero el potencial por descubrirse a sí mismo era irresistible. Decidió dar un paso hacia el abismo de la introspección. Don Vicente, murmuró con voz entrecortada, ¿cómo enfrentamos realmente el río? ¿Cómo detenemos el flujo de expectativas que nosotros mismos hemos creado? Las palabras salieron de su boca, casi como un grito de ayuda. Sabía que estaba buscando una salida, pero no necesariamente hacia lo que era fácil, sino hacia lo que era necesario. Don Vicente, con sus ojos llenos de comprensión, esbozó una pequeña sonrisa. El río nunca cesará, Ricardo. Lo que debes hacer es aprender a navegar, a usar sus corrientes a tu favor. Cuando aprendas a fluir con la vida, ya no temerás cruzar. Cada palabra del anciano era un faro en la oscuridad, iluminando el camino hacia la autoaceptación. Ricardo sintió como, por primera vez, su ego comenzaba a desinflarse. Las expectativas habían sido un peso, y en su búsqueda de aceptación, había olvidado su esencia. Sin embargo, el miedo al juicio aún lo asediaba. ¿Y si me doy cuenta de que no soy lo que creía?, pensó.
Esa pregunta lo paralizaba y al mismo tiempo lo empujaba hacia adelante. El dilema se enredaba con su identidad, cada revelación que brotaba de su interior chisporroteaba con dudas. Se sintió como un agricultor que debe arrancar las malas hierbas de su parcela mental. Rolando su futuro en la balanza, el empresario se encontró en la encrucijada entre los sueños impuros de grandeza y el deseo sincero de un crecimiento auténtico. Mientras los murmullos de la audiencia volvían a resurgir, el yugo del cambio parecía más claro que nunca. Podía sentir que algo se activaba en su interior, ese impulso primal hacia el crecimiento. Y mientras sus pensamientos giraban, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Era un giro que no solo implicaba aceptar su vulnerabilidad, sino también abrazar la posibilidad de ser un líder renovado, alguien que no necesitaba su estatus para marcar la diferencia. Ricardo sabía que dar ese paso implicaba desprenderse de la imagen que había alimentado. La pregunta seguía en el aire: ¿sería capaz de abrazar el caos con valentía? Podía sentir el río misterioso cada vez más cerca, y con ello el zumbido inquietante de un destino en transformación. Mientras la tensión aumentaba, un nuevo propósito se fue formando en su ser. Estoy listo, pensó, apretando los puños con una determinación vívida. Pero la duda persistía como un eco distante y atronador. ¿Era suficiente esa decisión? ¿Qué pasaría con la imagen que había construido con tanto esfuerzo? La respuesta podía cambiar todo, pero había decidido tomar el riesgo. Justo en ese momento, el anciano lo miró con una intensidad que lo atravesó. El coraje no es la ausencia de miedo, hijo. Es dar un paso hacia adelante a pesar de él. La sala se llenó de anticipación, como si se preparara para un cataclismo emocional. Ricardo sintió su corazón latir con fuerza mientras un nuevo desafío se presentaba ante él, marcando el inicio de una travesía que podría cambiar su destino para siempre. Pero al mirar hacia el río, entendió que aún no había cruzado. La pregunta ahora era: ¿se atrevería a dar el primer paso? La presión de la sala se intensificó, convirtiendo el aire en una mezcla de expectativa y vulnerabilidad. Ricardo estaba a punto de articular su verdad más profunda, aquella que había mantenido oculta bajo capas de éxito y ambición. Pero, en medio de la fragorosa confusión, una luz interna comenzaba a iluminar su camino hacia la honestidad. La imagen del empresario aclamado por todos comenzaba a desvanecerse, y en su lugar aparecía la figura de un hombre dispuesto a afrontar sus limitaciones. Las palabras de don Vicente resonaban en su mente, guiándolo hacia una nueva aceptación de sí mismo. Se había dado cuenta de que es fácil resguardarse detrás de títulos y riqueza, pero una vida real requiere la valentía de mostrarse tal como uno es. Con un susurro apenas audible, dejó escapar su primer intento de sinceridad. A veces siento que mi éxito es una ilusión. Las palabras flotaron en el aire, y por un momento, sintió la mirada de la multitud como una ola de apoyo. La revelación lo sorprendió. Jamás había creído que pudiera ser tan liberador compartir su carga, y sin embargo, en ese instante, pareció un paso hacia adelante. Don Vicente, notando la apertura de Ricardo, le dirigió una mirada alentadora. La verdad es el primer ladrillo para construir un futuro sólido, mi amigo. El anciano lo miraba con un respeto renovado, como si la vulnerabilidad que Ricardo mostraba fuera un acto de enorme valentía. Ricardo se inspiró en el comentario y continuó: me he dejado consumir por la idea de ser el mejor, de ganar siempre. Pero me pregunto, ¿qué es realmente ser el mejor? La sala permaneció en silencio, el eco de su vulnerabilidad reverberaba entre los asistentes. Ricardo se permitió sentir el peso de su propia inseguridad, pero esta vez, en lugar de huir de ella, decidió acogerla con los brazos abiertos. Mientras abordaba sus dudas y frustraciones, el antiguo anhelo de autenticidad despertó en él. En su mente, las imágenes del pasado, las decisiones apresuradas, el sacrificio de la intimidad en favor de la reputación emergían como fantasmas. Cada uno de esos recuerdos lo empujaba hacia la necesidad de conquistar ese río turbulento que siempre había eludido. Ricardo empezó a trazar un nuevo mapa mental. Ya no quiero que las expectativas de los demás dicten mi camino. Quiero preparar una vida que esté en alineación con quien soy realmente. Había una fuerza que brotaba de su interior, una mezcla de determinación y humildad que alimentaba su deseo de transformación. Poco a poco, sus pensamientos se enfocaron en los aspectos del liderazgo que durante tanto tiempo había ignorado. No solo debía ser la figura de autoridad, sino un faro que guiara a otros, alguien que compartiera no solo triunfos, sino también fracasos. Esa dualidad le reveló un nuevo propósito: convertirse en un líder que fomente la autenticidad en lugar de la competencia feroz. En ese instante de revelación, un panorama lleno de posibilidades se vislumbró.
Ricardo se sentía cada vez más cerca de cruzar el río, y la decisión de hacerlo pasó de ser un mero deseo a una necesidad palpable. El desafío ya no parecía abrumador, sino un viaje que valía la pena emprender. Sin embargo, en ese momento de claridad, una ola de incertidumbre le atravesó la mente. ¿A qué costo será este cambio? La pregunta quedó suspendida, como una advertencia que no podía ignorar. Podría mantenerse firme en su nueva dirección, o las viejas sombras lo alcanzarían y lo harían dudar. Mientras se enfrentaba a esta nueva realidad, una figura en la audiencia se movió. Un conocido de su pasado había llegado, alguien que representaba todo aquello que había querido dejar atrás. Ricardo sintió como el caos interno comenzaba a resurgir. El primer paso estaba al alcance, pero el siguiente podría ser más complicado de lo que había imaginado. La intriga creció en su interior. ¿Cómo respondería? ¿Qué repercusiones tendría su compromiso con la autenticidad frente a su antigua vida? La mirada fija de su conocido lo atravesó como un rayo, y la atmósfera en la sala se tornó opresiva y cargada de expectativa. ¿Estaba realmente listo para dar el siguiente paso y enfrentar lo inminente? La figura que emergió entre la multitud era Marcos, un antiguo rival con quien había compartido tanto triunfos como desilusiones en el mundo de los negocios. Su presencia era como un espejismo, una representación de todo lo que una vez había creído que debía ser. La mirada de Marcos, llena de incredulidad y desdén, desató una marea de ansiedad en el estómago de Ricardo. De repente, el aire era más espeso, el calor de la sala parecía volverse insoportable. Ricardo tuvo la impulsiva necesidad de desviar la mirada, pero se contuvo. ¿Acaso permitiría que la opinión de Marcos, un eco de su pasado, definiera su futuro? Esa era la primera prueba de su nuevo compromiso con la autenticidad. Tomó una profunda respiración, permitiendo que la luz de su reciente revelación iluminara su mente. No estoy aquí para complacer a nadie, se repitió como un mantra interno. Se centró en su historia, en el camino que había recorrido, en cómo había llegado a ese punto. Estaba allí ante ellos, no como un empresario que exhibe su éxito, sino como un hombre buscando la verdad que lo definía. Y esa verdad incluía sus fracasos, sus dudas y sus deseos más profundos. Si no puedo ser yo mismo aquí, en este momento, nunca seré auténtico, pensó. Detuvo su discurso improvisado un instante. La aparición de Marcos había traído consigo una tormenta de emociones que nunca había explotado. Pero mientras lo miraba, empezó a ver una oportunidad, un espacio donde tanto él como Marcos podrían intersectar. En vez de confrontar el desprecio, decidió encarar los recuerdos compartidos, y quizás encontrar un terreno común. Marcos, sé que nos hemos enfrentado en el pasado. Hemos visto lo que la competencia puede hacer a las relaciones. Las palabras fluyeron, y en su voz había un tono de invitación. Un silencio tenso envolvió la sala, mientras todos esperaban la reacción de Marcos. Ricardo sintió que las palpitaciones de su corazón resonaban en su cabeza, pero su curiosidad superó al miedo. ¿Qué pasaría si se abriesen a un diálogo honesto? La lucha que había sostenido con su rival podía transformarse en catarsis, algo más que un enfrentamiento, un momento de verdadero crecimiento para ambos. El rostro de Marcos cambió. Las arrugas de su ceño se suavizaron y una chispa indiscutible de duda empezó a surgir en sus ojos. Tienes razón, Ricardo. La competencia a veces nos hace olvidar lo que realmente importa. Tal confesión sorprendió a la audiencia. Todos contenían la respiración, como si esperaran un trueno después de una tormenta silenciosa. Ricardo aprovechó esa apertura. Hablando con una calma renovada, compartió sus errores del pasado, las decisiones que lo habían llevado a perder no solo dinero, sino también conexiones genuinas. He aprendido que en esta búsqueda por ser el mejor, de dejar una marca, me he olvidado de los que me rodean, admitió. Quiero cambiar eso. Quiero ser un líder que inspire, no uno que intimide. Mientras las palabras abandonaban sus labios, sintió una ligadura invisible formarse entre él y los presentes. La vulnerabilidad compartida, ese acto de valentía, era el primer paso para redefinir su liderazgo. En su mente, la idea de un nuevo propósito empezaba a cobrar vida. Construir un entorno donde otros pudieran ser auténticos. También miró a Marcos de nuevo, sintiendo el poder de la sinceridad en el aire. Tal vez esto es una oportunidad, no solo para mí, sino también para ti. ¿Podríamos trabajar juntos en algo más grande que nuestras disputas pasadas? Nadie se movió, el peso de la pregunta flotaba. Ricardo estaba, por primera vez, dispuesto a colaborar, a dejar atrás los egos heridos y enfocarse en un futuro compartido.
Podía escuchar el murmullo de asombro en la sala, la transformación estaba en marcha, pero en ese momento de apertura, la mirada de Marcos se tornó seria. No será tan fácil, Ricardo. A veces las sombras de nuestro pasado no se desvanecen tan rápido. Su voz resonó con un eco de advertencia, como sabiendo que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de desafíos. A pesar de la incertidumbre, Ricardo sintió como su determinación crecía. No solo lidiaba con sus demonios internos, sino que ahora debía enfrentar a alguien que había sido fundamental en su viaje. La luz de su nuevo propósito iluminaba cada paso, pero la pregunta seguía latente: ¿sería capaz de mantener su compromiso de autenticidad cuando el pasado regresara con toda su carga? Con la sala pendiente de su respuesta, Ricardo comprendió que el camino se tornaba cada vez más intrigante y peligroso, un desafío que no había anticipado. Había recorrido un buen trecho, pero su verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué decisiones tomaría a partir de ahora, y cómo impactarían su vida y aquellas de quienes lo rodeaban? Las palabras de Marcos resonaban en la sala y se adherían a la mente de Ricardo como un eco insistente. La tensión palpable agudizaba su percepción, y mientras el silencio se alargaba, una batalla interna comenzaba a gestarse en su interior. Sabía que su propuesta a Marcos era un acto de valentía, pero realmente estaba preparado para enfrentar las repercusiones de esa decisión. Afuera, una tormenta se desataba. El cielo gris y cargado de nubes reflejaba la confusión de Ricardo. Las gotas de lluvia comenzaban a golpear con fuerza las ventanas, un recordatorio sonoro de que la naturaleza, como su vida profesional, estaba en constante cambio. A medida que los truenos retumbaban, una chispa de claridad se encendió en su mente. La única manera de avanzar era confrontar sus miedos. Se preguntó qué lo había llevado a ese momento. ¿Era el deseo de aceptación? ¿La búsqueda de éxito ya no significaba lo que había significado antes? Mientras reflexionaba, su mirada se centró nuevamente en Marcos. La sinceridad en sus ojos había sido inesperada, pero igualmente desconcertante. Había una fragilidad en su rival que resonaba con su propia lucha. Ambos habían sido prisioneros de sus ambiciones. Marcos, comenzó Ricardo con un tono renovado, lo que propongo no es solo sobre nosotros. Es sobre cómo podemos cambiar la mentalidad de la competencia a la colaboración. Hay tanto más que podemos lograr si dejamos atrás el orgullo. Las palabras fluían con más confianza, como si en cada sílaba fuera soltando cargas que creía necesarias para su identidad empresarial. Marcos no respondió de inmediato. En cambio, sus ojos se entrecerraron, y su mente parecía debatirse entre lo que había sido y lo que podría ser. Ricardo lo observó, percibiendo en él una fracción de lo que había sentido. La envidia y la rivalidad siempre habían ensombrecido su relación, pero ahora estos sentimientos se transformaban en una especie de mezcla entre esperanza y precaución. Podríamos iniciar un proyecto conjunto, un enfoque que combine nuestras fortalezas, insistió Ricardo, dejando de lado su propio ego. La ambición ya no era el faro que lo guiaba, quería construir algo que significara más que solo beneficio personal. En su interior, sentía que estaba trazando un nuevo camino, uno donde las sombras del pasado no definieran las acciones presentes. Marcos finalmente cedió, aunque una leve desconfianza permanecía en su mirada. No puedo negar que la idea es tentadora, dijo, sus palabras medidas. ¿Pero qué garantías tengo de que esto no se convertirá en otra competencia? Las dudas que Roberto había enfrentado ahora se manifestaban en su rival, reflejando un desafío que él también debía superar. Las garantías son lo más frágil en este mundo, respondió Ricardo, su voz cargada de convicción. Pero estoy dispuesto a asumir el riesgo. Si realmente queremos evolucionar como líderes, debemos arriesgar nuestra zona de confort. Este paso es un comienzo para romper el ciclo de antagonismo y fomentar un ambiente donde el crecimiento mutuo sea la norma. La conversación comenzó a atraer la atención de los demás en la sala, quienes se sintieron parte de algo mayor a medida que la tensión se disipaba. Ricardo podía sentir que cada palabra era un ladrillo en la construcción de un puente hacia el futuro. Sin embargo, había una claridad implacable en su mente. Este era solo el primer paso. A medida que la lluvia caía más fuerte, Ricardo contempló la verdad que aún acechaba en el fondo de su ser. ¿Podría realmente confiar en Marcos? ¿Estaba listo para abrirse a los desafíos de trabajar en conjunto, pese a las experiencias del pasado? La vulnerabilidad que había mostrado era un arma de doble filo. Entre la esperanza y el riesgo, su futuro estaba ahora más incierto que nunca. Mientras la conversación se adentraba en términos y posibilidades, un pensamiento asaltó su mente: el camino para redimirse no solo era empoderar a otros, sino también enfrentarse a la parte oscura de su ambición.
Entonces, frente a la multitud, Ricardo hizo una pregunta crucial que podría cambiar el rumbo de todo. ¿Qué pasaría si, en lugar de competir, comenzamos a colaborar en un nuevo proyecto que beneficiara a todos? Las miradas de la audiencia se dirigieron hacia él, expectantes, mientras una pregunta flotaba en el aire: ¿estaba preparado para enfrentar las consecuencias de una alianza inesperada? La incertidumbre acechaba, y el peso de esa decisión lo cegaba momentáneamente. ¿Qué pasaría si, al final, ambos descubrieran que sus verdaderos enemigos no estaban el uno en el otro, sino en sus propias inseguridades? A medida que las palabras de Ricardo se disolvían en el aire, el murmullo de la sala comenzaba a aumentar. La atmósfera, cargada de anticipación, se transformaba en un espacio propicio para la reflexión. Era evidente que la propuesta había calado hondo, las miradas de sus compañeros evidenciaban un interés renovado, como si el conflicto que había marcado su trayectoria profesional estuviera comenzando a difuminarse. Ricardo sentía una tensión vibrante en su interior. Entendía que el progreso no solo dependía de la colaboración entre él y Marcos, sino también de su capacidad para inspirar a otros a abrazar un cambio genuino. Había un dilema en su pecho: ¿era suficiente su impulso interno para guiar este nuevo enfoque? La trayectoria de la ambición y el éxito siempre había estado marcada por el egoísmo, pero el compromiso con la cooperación requería un cambio radical, una transformación del alma empresarial. Mientras se tomaba un instante para observar a sus colegas, se dio cuenta de que muchos de ellos llevaban también sus propias batallas no visibles. Cada uno de esos rostros representaba una historia, un desafío y un deseo de trascender. Esa comprensión activa de la vulnerabilidad colectiva lo empujó a adoptar un nuevo papel, el de un líder consciente, capaz de escuchar y comprender. Creo que todos nosotros hemos sentido la presión de la competencia como un mecanismo de supervivencia, pero tal vez podamos crear un entorno donde la creatividad y la colaboración sean nuestros principales impulsores, propuso, su voz ahora resonando con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Marcos lo miró, cada vez más combinado entre la expectación y la inseguridad. Sin embargo, no era solo él quien necesitaba convencerse, Ricardo también debía hacer un examen profundo de su propia motivación. ¿Estaba buscando compasión o reconocimiento? La verdad era que la alianza requería de más que un simple acuerdo verbal, exigía un compromiso inquebrantable. Las palabras siguieron fluyendo entre ellos, empujando y destilando una mezcla de esperanzas y temores. Ricardo comenzó a compartir su visión sobre el objetivo del proyecto: crear algo que no solo aportara valor económico, sino que también generara un legado de apoyo entre los que habían sido competidores. La renuencia en la mirada de Marcos comenzaba a ceder lugar a una chispa de curiosidad. La discusión se tornó más dinámica, con aplausos y momentos de desacuerdo que surgían de la audiencia. Pero en esos momentos, Ricardo se dio cuenta de que no todos estaban listos para abrazar el cambio. Algunos se aferraban a la tradición, a la familiaridad de la competencia. Fue un recordatorio de que no todos los caminos estaban alineados. Una idea audaz se formó en su mente: debía demostrar con acciones, no solo con palabras, su compromiso con esta nueva dirección. Organicemos una serie de talleres, donde podamos aprender y compartir habilidades. Un espacio de colaboración que desvíe la atención de la competencia y cultive el crecimiento personal de cada uno, sugirió, sintiendo cómo la energía entre los presentes empezaba a cambiar. Sin embargo, en medio de la efervescencia de la propuesta, una sombra de inseguridad lo cruzó. ¿Y si el esfuerzo resultaba en un fracaso? Esa pregunta lo atormentaba. La presión de ser el artífice del cambio podía provocar un colapso o, tal vez, una oportunidad de redención. Cuando finalmente la sesión terminó, Ricardo se sintió exhausto pero al mismo tiempo revitalizado. Las posibilidades que se habían abierto ante él eran tanto desafiantes como emocionantes. La consideración de abrir su mente a una nueva forma de colaboración era una aceptación de su propia vulnerabilidad. Y así, una idea comenzó a tomar forma: si podía liderar un camino hacia el cambio, tal vez también se liberaría de las ataduras que hasta ahora habían definido su carrera. Pero las preguntas persistían. ¿Estaría Marcos genuinamente comprometido? ¿Podría formar un equipo unido a partir de diversas incertidumbres? La noche se tornó en un lienzo de sombras y luces, y en su interior resonaba un eco de preguntas inquietantes. El viaje apenas comenzaba, y la primera decisión que debía tomar sería fundamental: aceptaría dejar atrás su miedo e invertir su confianza en los demás, no solo en él mismo. La próxima semana definiría el rumbo no solo de su proyecto, sino de todo lo que significaría renunciar a viejas centurias del individualismo. La balanza se movía, el riesgo de fallar era inminente, y a nadie más que a él le preocupaba lo que eso significara. La tormenta afuera había cesado,
pero una nueva tormenta de posibilidades estaba por desatarse en su vida. Así, bajo la luz tenue de la sala, Ricardo sabía que estaba en el umbral de un cambio trascendental. La interrogante ahora era, ¿podría realmente dar un paso hacia lo desconocido y romper con el ciclo del conforto que tanto había abrazado? Ricardo despertó antes del amanecer, la incertidumbre pulsando en su pecho. Se sentó en la cama, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La idea de los talleres comenzaba a tomar forma, pero la presión de ser el líder de este cambio lo llevaban a cuestionar su capacidad para inspirar confianza en los demás. En la oficina, el ambiente era tenso. Se encontraban en la antesala de una transformación, y él debía ser el catalizador. Al entrar a la sala de reuniones, la mirada ansiosa de sus colegas lo recibió. Fue un recordatorio inmediato de que su visión requería la alineación no solo de sus intenciones, sino también de sus corazones y mentes. Debía encender la chispa que llevaría a cada uno de ellos a cruzar el umbral del miedo a la colaboración. Hoy iniciaremos un viaje, comenzó, sintiendo que las palabras flotaban en el aire, pero a la vez, un nudo en su estómago lo hizo vacilar. Ese viaje no solo era sobre negocios, era un viaje hacia dentro de sí mismos. La propuesta de los talleres no solo busca compartir habilidades, sino también explorar nuestra vulnerabilidad y lo que podemos ser como equipo. La sala se llenó de murmullos. Algunos se mostraron escépticos, mientras que otros comenzaron a abrirse a la posibilidad. Ricardo se dio cuenta de que para cada par de ojos llenos de dudas había también un destello de esperanza. Sin embargo, sabía que la mera conversación no bastaba. Necesitaba diseñar una estrategia que permitiera a cada uno conectarse con su propósito personal, planificó actividades que pudieran revelar talentos ocultos. Propuso sesiones donde pudieran compartir no solo habilidades técnicas, sino también sus historias de vida. La autenticidad es nuestro activo más valioso, dijo, y supo que había encontrado un punto de conexión con su audiencia. A medida que las semanas avanzaban, Ricardo enfrentó su propia lucha interna. Comenzó a sentir la presión de ser el líder, y las dudas empezaron a asomarse. Se encontró cuestionando su capacidad en momentos de silencio, cuando los retos parecían abrumadores. ¿Estoy viviendo lo que predico?, se preguntaba, mientras reflexionaba sobre su propia vulnerabilidad. Sin embargo, había algo que lo mantenía en marcha, el deseo creciente de ver a su equipo florecer. Así, una noche, mientras revisaba las propuestas de cada taller, le surgió una idea potente. Un taller de autenticidad. No era un simple ejercicio, sería una confrontación directa, un espacio donde cada uno pudiera asumir la responsabilidad de su historia. Necesito profundizar en mi propia verdad, pensó, y se comprometió a compartir su propia historia, sus fracasos y aprendizajes. Sabía que eso podría inspirar a otros a hacer lo mismo, a dar el paso difícil de abrirse y ser vulnerables ante sus compañeros. Era arriesgado, pero entendió que el verdadero liderazgo que promovía significaba ser el primero en dar ese salto. Finalmente, llegó el día del primer taller. La sala estaba repleta de emoción y nerviosismo. Ricardo tomó un profundo respiro antes de abordar el escenario. Mientras contaba su historia, sintió una conexión inusual con su audiencia. Sus pares comenzaron a reflexionar, a asentir en momentos íntimos. Su franca exposición creó un espacio donde el miedo a ser juzgado parecía desvanecerse. No obstante, a medida que la jornada avanzaba, la tensión aumentaba. Se dio cuenta de que había personas que aún luchaban contra sus propios muros internos. Algunos miraban hacia el suelo, mientras que otros se dejaban llevar por el tsunami de emociones. Fue un recordatorio de que el cambio no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un arduo proceso. Ricardo se daba cuenta de que podría haberse precipitado al juzgar la disposición de su equipo. La resistencia surgía no solo del miedo a lo desconocido, sino de la incomprensión de su propio valor. El desafío sería continuarlo. La pregunta era si podría mantener este espacio seguro mientras el grupo comenzaba a enfrentar sus demonios. Justo cuando se sintió alentado por los pequeños progresos en la sala, se presentó un conflicto inesperado. Marco, un colega influente que se había mantenido al margen, se puso de pie y cuestionó abiertamente la validez de su enfoque. Lo que había comenzado como una jornada de crecimiento personal podría transformarse en una arena de confrontaciones. Ricardo comprendió que estaba en un punto crítico. Con su respuesta, podría modificar la dirección y el futuro del proyecto. La tensión aumentó en la sala a medida que todos esperaban una reacción. Un silencio profundo se cernió, el tiempo parecía congelarse.
Tenía que decidir, mantendría su enfoque o lo desafiaría de una manera que podría definir su liderazgo. Las palabras estaban al borde de sus labios, y en un instante, la dirección de su viaje estaba en juego. Su decisión no solo afectaría a los presentes, sino que definiría quién se convertiría en este nuevo camino. Podría enfrentar el reto y convertirse en el líder que siempre aspiró ser, o se dejaría llevar por la incertidumbre. Ricardo se encontraba en el umbral de su destino, el estrés y la emoción girando en un torbellino dentro de él. La confrontación con Marco no era solo una prueba de su liderazgo, sino también una oportunidad para demostrar que había realmente cambiado. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él, expectantes. Este era su momento, un punto de inflexión. Respiró hondo, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Marco comenzó con una voz resonante: agradezco tu sinceridad. Este camino que estamos tomando no es fácil, y no todos entienden su valor desde el inicio. Pero estoy aquí para aportar algo más grande que mí mismo, algo que involucra a todos. Las palabras fluyeron con una claridad que radiaba determinación y vulnerabilidad. Si bien la competencia puede haber sido nuestra forma de operar, ahora estamos buscando un nuevo horizonte, continuó, su mirada fija en Marco, fundamentalmente, en todos sus colegas. Cada uno de ustedes aporta un valor inmenso al equipo, y eso debería ser lo que nos guíe. Estamos aquí para crecer juntos, no para enfrentar la adversidad por separado. Sentía como el ambiente comenzaba a cambiar, un murmullo de aprobación empezaba a extenderse entre sus compañeros. Ricardo se dio cuenta de que la apertura y la verdad eran poderosas. Quiero que todos nos sintamos cómodos expresando no solo lo que sabemos hacer, sino también lo que queremos aprender y transformar en nosotros mismos. Este taller es un puente hacia todos esos caminos. El cambio en su voz, de la batalla a la invitación, resonó en su equipo como un acorde de esperanza. Marco, sorprendido por el cambio en el tono, dejó caer la tensión que había grabado en su frente. Ricardo vio en su mirada una señal de transformación, incluso su antiguo rival comenzaba a preguntarse si podía unirse a este nuevo enfoque. Quizás tienes razón, aceptó Marco, esbozando una pequeña sonrisa. Tal vez esta idea necesita tiempo para madurar, y yo también tengo que aprender a dejar ir mis propias inseguridades. Este reconocimiento marcó un punto de acuerdo y el inicio de un diálogo esencial que atravesaba no solo la competencia, sino también la humanización de sus experiencias compartidas. Las palabras que se intercambiaron en esa sala se convirtieron en un faro de luz, iluminando la senda hacia un futuro colaborativo. Gradualmente, el resto del equipo se unió a la conversación, compartieron sus propias luchas, sus miedos, y reivindicaron su deseo de cambiar. Ahí estaba el verdadero valor que Ricardo había buscado, no solo un cambio profesional, sino un movimiento genuino hacia la autenticidad y el crecimiento colectivo. Esa jornada resultó ser un epítome de la transformación que el joven empresario había buscado. No solo conquistó el desafío, sino que promovió un espacio donde todos podían ser vulnerables y crecer, un legado que integraba tanto la ambición como la compasión. La lluvia afuera había cesado, simbolizando un nuevo amanecer, uno en el que la colaboración, la empatía y la autenticidad serían las bases sobre las que construirían un futuro. Ricardo entendió que había cruzado su propio río, no solo hacia el éxito, sino hacia una conexión real con sus colegas. Sentía en su pecho una confianza sólida, plena de reconocimiento. Había demostrado no solo su capacidad de liderazgo, sino también su habilidad para guiar a otros en su búsqueda personal. Era un nuevo capítulo en su vida y, por fin, alcanzaba una realización profunda al saber que había impactado la vida de otros. Finalmente, Ricardo compartió con el grupo su deseo de que cada uno llevara consigo una lección no solo profesional, sino humana. El verdadero éxito, concluyó, no reside en acumular riquezas, sino en dejar un legado de crecimiento personal y colectivo, donde cada uno de nosotros pueda florecer. La sala estalló en aplausos. Ricardo sonrió, sintiendo el calor de la aceptación y el logro personal. Había conquistado una montaña, no solo en su carrera, sino también en su alma. Había logrado tejer una conexión y construir confianza. Su lucha interna ahora se había transformado en un triunfo, y así, Ricardo salió de esa sala con una nueva visión, sabiendo que el viaje apenas comenzaba, pero que a partir de este momento llevaría consigo el verdadero significado de cruzar el río, la capacidad de enfrentar miedos, conectar con los demás y crear un mundo donde la colaboración brilla por encima de la competencia. Ahora, es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final poderoso y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de superación personal. Su apoyo es vital,